Y este episodio es traído a ti gracias a Vázquez Immigration. Cuando se trata de inmigración, no se trata solo de papeles. Se trata de historias, de familias que quieren permanecer unidas y de sueños que merecen ser protegidos. Con más de 10 años de experiencia, el licenciado Joel Vázquez Coñet y su equipo te ofrecen el mejor servicio para que puedas tener la tranquilidad que mereces. En Vázquez Immigration recibirás una orientación clara y honesta, guiándote paso a paso para que entiendas tus opciones y tomes las mejores decisiones. Así que no lo pienses más, llama al 708-998-2045 o visita VázquezImmigration.com. Más información en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias a Vázquez Immigration, orgulloso patrocinador de Archipiélago Histórico. Ok, bienvenidos a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y este episodio es uno especial que llevaba mucho tiempo tratando de organizar a ser posible, coordinando también. Hay muchas cosas técnicas que uno tiene que aprender antes de hacer ciertas cosas. Este episodio lo quiero utilizar y quizás haré unos cuantos más como este para leer una obra que se llama Naufragios y Comentarios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Ese título me llamó mucho la atención porque yo lo escuché lo saqué de un episodio junto a Gerardo Pérez. Estoy buscando aquí en archipiélagohistórico.com. Ese episodio fue el número 93, Recreación Histórica con Gerardo Pérez Santiago. En ese episodio Gerardo menciona un libro de un español que narra sus hazañas o sus aventuras o como le quieran llamar en el llamado Nuevo Mundo, y pues es una obra del siglo XVI. Yo no sabía de su existencia y se me había ocurrido hace un tiempo atrás por qué no empiezo a hacer como que episodios especiales en donde se vean fuentes documentales. Entonces de ahí pues sigo pensando y me acuerdo, ato una cosa a la otra y digo, ok, pues cuando lo haga quiero sacar una obra, leerla, discutirla, compartir mis impresiones mientras la voy leyendo. Así que eventualmente llegué a Naufragios y Comentarios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, esta edición de 1922, 22, es de dominio público, la pueden encontrar en HathiTrust, una página muy buena de internet que de hecho también está disponible en archipiélagohistórico.com bajo la sección de biblioteca, que a su vez tiene dos partes: lecturas y recursos. Entonces si va a archipiélagohistórico.com, da clic sobre biblioteca y después da clic sobre recursos, va a ver una serie de listados, un listado de recursos que yo entiendo que son pertinentes. Uno de ellos es este, HathiTrust. Entonces en esa plataforma está disponible el libro. Así que sin más preámbulo vamos a empezar a leer el libro. Esto es una especie de introducción. Aparte de lo que muestran los relatos de sus viajes, sabemos poco de la vida del gran viajero español Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Él mismo nos ha dejado dicho que era nieto de Pedro de Vera, el que ganó a Canarias, y su madre se llamaba Doña Teresa Cabeza de Vaca, natural de Jerez de la Frontera. Apenas sí son más los datos positivos acerca de su vida. Déjame subirle un poquito aquí. Perfecto. Ahí estamos. Ok. Con todo, de cada día se agiganta esta gran figura de explorador, aun cuando sus hazañas sin par se ofrezcan confundidas en el incesante sucederse de nuestras grandes empresas de descubrimiento y exploración en el siglo XVI. Álvar Núñez Cabeza de Vaca
tomó parte en la expedición del harto desdichado Pánfilo de Narváez a la Florida. Azares crueles y dramáticos que acabaron en comerse unos a otros los expedicionarios. Redujeron la expedición a 4 personas de las 600 que a 17 días del mes de junio de 1527 salieron del puerto de Sanlúcar de Barrameda. Ok, déjame buscar eso un momento, me llama la atención. De Barrameda es una ciudad de España. Vamos a ver dónde está. ¿Dónde está esto? Ok, está cerca de Cádiz. Me pregunto si es el mismo que el Puerto de Palos. Puerto de Palos, que es de donde sale Cristóbal Colón. Vamos a ver, Palos de la Frontera. Así es como se le llama hoy día, al parecer. Ajá, no, no son los mismos. Están cerca uno del otro, pero ajá. Ok, vamos a volver a la lectura. Con los 4 salvados, el relator de la hazaña celebérrima, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, comienza a recorrer el sur de los actuales Estados Unidos. O sea, el que se metió por el Golfo. Es el primer blanco y español que explora su territorio y a fe que lo ha de hacer cumplidamente, porque habrá de caminar en barca primero y a pie después de la Florida a Sinaloa, del Atlántico al Pacífico. En estas andanzas descubre el Mississippi, el Río Grande de la América del Norte, cubre igualmente el bisonte americano, las vacas corcovadas de nuestros primitivos historiadores de Indias, que entonces en rebaños de millones de cabezas postaban en las grandes praderas del oeste del río Mississippi. Lo pasé con tribus extrañas y guerreras, como los seminolas, terribles flecheros y los sioux, feroces cazadores de bisontes. Cabeza de Vaca es por mucho tiempo su prisionero y su esclavo. Interesante. Con Dorantes, con Maldonado y con el fiel Estebanico el Negro, decide Álvar Núñez escapar del infierno de su esclavitud y peligro de muerte. Emprenden entonces, hechos a un tiempo, médicos y chamanes. Esta odisea sin ejemplo. Cruzan el extenso territorio de Texas, Río Grande del Norte, Chihuahua y Sinaloa y a cabo de 8 años que salieron de España alcanzan a México, dándose aquí el relato íntegro, siempre interesante, tierno y vibrador. Se podrá advertir cuán viajero y fino observador pudo ser Cabeza de Vaca, especialmente de pueblos y costumbres. Ok, es difícil la labor de identificación de los puntos porque Núñez pasara. Él confiesa haber oído más de 1000 lenguas diferentes. En lo posible se ha reconstituido su extenso recorrido y en los mapas que acompañan a esta edición se señala su probable itinerario. Fantástico, me encantan los mapas. Aumenta las dificultades de la identificación, la desaparición ante la guerra implacablemente destructora de los blancos, de muchas de las tribus con que trató. Ok. El crédito de sus hazañas lo elevó más tarde al cargo de adelantado del Rey de la Plata, o sea, eso es Suramérica. El tipo estuvo en Norteamérica, Suramérica y probablemente hasta Centroamérica. Pues creo recordar que en algún punto de Yucatán terminó, según puedo recordar. Ok. Ujú. Exploró entonces buena parte del Brasil meridional y el río Paraguay hasta rebasar sus fuentes, no sin sostener luchas cruentas con las tribus indomables del Gran Chaco, país de grandes selvas y ríos caudalosos desbordados. El relato de esta expedición, con el pormenor de las rivalidades entre los exploradores españoles, nos ha quedado en los comentarios. Ujú. Todo español debía leer los naufragios y comentarios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, como valor ejemplar, como calidad, que en tiempos adversos no haya quien lo venza en fortaleza, y los prósperos en sencillez magnánima. Ahí yo estoy en desacuerdo, no solamente los españoles, eso es útil para muchísima gente, incluyéndome. Ok, ahí tenemos un mapa, este primer mapa, ellos ponen como que una línea, más o menos, de dónde ellos piensan más o menos que pudo haber pasado. Ves que pasa por Cuba, llega por el sur de Cuba, toca tierra allí, le da la vuelta a la zona eh, del este de Cuba, después sube hasta la Florida,
allí toca tierra, entonces se mete tierra adentro al norte de la Florida, después vuelve a bajar, sigue por el Golfo, exactamente el Golfo. Entonces sigue por ahí para abajo, por el desierto, por lo que hoy en día es Texas o Texas, y después de eso sigue bajando hasta llegar a Sinaloa, que está en la costa oeste del actual México, y por ahí para abajo sigue. Ok, Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Capítulo primero. Vamos a ver si a ver si puedo hacer esto como si fuera un documental viejo español. En que cuenta cuándo partió el Armada y los oficiales y gente que en ella iba. A 17 días del mes de junio de 1527, dio del puerto de Sanlúcar de Barrameda el gobernador Pánfilo de Narváez, con poder y mandado de vuestra majestad para conquistar y gobernar las provincias que están desde el río de las Palmas hasta el cabo de la Florida, las cuales son en tierra firme, y la armada que llevaba eran 5 navíos, en los cuales poco más o menos irían 600 hombres. Los oficiales que llevaba, porque de ellos se ha de hacer mención, eran estos que aquí se nombran. Cabeza de Vaca, por tesorero y por alguacil mayor, Alonso Enríquez, contador, Alonso de Solís, por factor de vuestra majestad y por veedor, iba un fraile de la orden de San Francisco por comisario, que se llamaba Fray Juan Suárez, con otros 4 frailes de la misma orden. Llegamos a la isla de Santo Domingo, donde estuvimos casi 45 días, proveyéndonos de algunas cosas necesarias, señaladamente de caballos. Sí, 1527 ya llevaba un tiempito la presencia española, o sea que por lo menos un par de caballitos debían ya tener en la República Dominicana. Aquí nos faltaron de nuestra armada más de 140 hombres que se quisieron quedar allí por los partidos y promesas que los de la tierra le hicieron. O sea que probablemente estaban cortos de personal o gente en las villas castellanas o españolas y les dijeron, no, quédense aquí, necesitamos gente, o no hay, exacto, no hay suficiente gente. O sea que se quedaron allí. ¿Qué dice aquí otra vez? Más de 140 hombres. Por los partidos, ajá. De allí partimos y llegamos a Santiago, que es puerto en la isla de Cuba, donde en algunos días que estuvimos el gobernador se rehizo de gente, de armas y de caballos. Sucedió allí que un gentil hombre que se llamaba Vasco por calle, vecino de la Villa de la Trinidad, que es en la misma isla, ofreció de dar al gobernador ciertos bastimentos que tenía en la Trinidad, que es 100 leguas del dicho puerto de Santiago. El gobernador con toda la armada partió para allá, mas llegados a un puerto que se dice Cabo de Santa Cruz, que es mitad del camino, parecióle que era bien esperar allí y enviar un navío que trujese aquellos bastimentos, y para esto mandó a un capitán Pantoja que fuese allá con su navío y que yo, para más seguridad, fuese con él. Y él quedó con 4 navíos, porque en la isla de Santo Domingo había comprado un otro navío. Llegados con estos 2 navíos al puerto de la Trinidad, el capitán Pantoja fue con Vasco por calle a la villa, que es una legua de allí, para recibir los bastimentos. Yo quedé en la mar con los pilotos, los cuales nos dijeron que con la mayor presteza que pudiésemos nos despachásemos de allí, porque aquel era un muy mal puerto y se solían perder muchos navíos en él. Y por lo que allí nos sucedió fue cosa muy señalada. Me pareció que no sería fuera del propósito y fin con que yo quise escribir este camino, contarla aquí. Otro día de mañana comenzó el tiempo a dar no buena señal, porque comenzó a llover y el mar iba arreciando tanto que aunque yo di licencia a la gente que saliese a tierra, como ellos vieron el tiempo que hacía y que la villa estaba de allí una legua, por no estar el agua y frío que hacía, muchos se volvieron al navío.
Eso me llama mucho la atención y es bien interesante, porque la persona que leyó esto también en algún momento, subrayó ciertas partes, pero, déjame marcar aquí, ¿dónde es que está? ¿Ves? Porque aquel era un muy mal puerto y se solían perder muchos navíos en él. ¿Qué significará eso? ¿Será una cuestión de tiempo? O sea, de una cuestión meteorológica, ¿o será algún tipo de guerra que se le estaba haciendo a los españoles, a los, a los hispánicos? Yo no lo pongo en tela de juicio. Definitivamente sabemos que algún tipo de combate se debió haber dado, no solamente en tierra, sino también en alta mar. Y eso es una cuestión que vuelvo y señalo, como lo he hecho en muchas ocasiones anteriormente, se debería investigar. Hay mucha gente que debería empezar a investigar la guerra no solamente en tierra, sino naval, propiamente naval, o por lo menos tácticas o estrategias, o tratar de encontrar algún ejemplo específico de una contienda que se haya dado en alta mar entre europeos e indígenas. Ajá, pero seguimos. En esto vino una canoa de la villa, en que me traían una carta de un vecino de la villa, rogándome que me fuese allá y que me darían los bastimentos que hubiese y necesarios fuesen, de lo cual yo me excusé diciendo que no podía dejar los navíos. A mediodía volvió la canoa con otra carta en que con mucha importunidad pedían lo mismo y traían un caballo en que fuese. Yo di la misma respuesta que primero había dado, diciendo que no dejaría los navíos. Mas los pilotos y la gente me rogaron mucho que fuese, porque diese priesa que los bastimentos se trujesen lo más presto que pudiese ser, porque nos partiésemos luego de allí, donde ellos estaban con gran temor que los navíos se habían de perder si allí estuviesen mucho. Por esta razón, yo determiné de ir a la villa, aunque primero que fuese dejé proveído y mandado a los pilotos que si el sur, con que allí suelen perderse muchas veces los navíos, tase y se viesen en mucho peligro, dicen con los navíos al través y en parte, que se salvase la gente y los caballos, y con esto yo salí, aunque quise sacar algunos conmigo por ir en mi compañía, los cuales no quisieron salir, diciendo que hacía mucha agua y frío y la villa estaba muy lejos, que otro día, que era domingo, saldrían con la ayuda de Dios a oír misa. Ok, varias cosas importantes. Aquí están otra vez hablando, pero yo no estoy convencido de que eso era solamente estos navíos se están perdiendo por causas meteorológicas. Y me llama la atención la palabra canoa. O sea que estaban utilizando canoa para traerle cartas a Álvar, que estaba en el navío allí esperando cerca de la villa en Cuba. Pero volvemos. Yo definitivamente no dudo que estas canoas no hayan sido hechas por los españoles, que estas canoas en efecto eran de los que estaban allí ya, de los indígenas de Cuba. Y eso me parece muy importante. También me resulta peculiar esa tradición que aún hoy día muchos mantenemos, que dice aquí que era domingo, saldrían con la ayuda de Dios a oír misa. O sea, es importante que estos hombres estaban claros del peligro en el que estaban. Sin embargo, ya se acercaba el domingo y había que salir de allí como quiera a oír misa. O sea, eso era una prioridad y todavía continúa haciéndolo para muchos de nosotros. Seguimos. A una hora después de yo salido, la mar comenzó a venir muy brava y el norte fue tan recio que ni los bateles osaron salir a tierra. ¿Qué son bateles? Vamos a buscar eso rápido. Bateles. Mm, Embarcaciones deportivas de remo. O sea, pues es un sinónimo de canoa. Ok, ¿dónde me quedé? Ajá. Ni pudieron dar en ninguna manera con los navíos al través por ser el viento por la proa, de suerte que con muy gran trabajo, con 2 tiempos contrarios y mucha agua que hacía, estuvieron aquel día y el domingo hasta la noche. A esta hora el agua y la tempestad comenzó a crecer tanto
que no menos tormenta había en el pueblo que en la mar, porque todas las casas y iglesias se cayeron y era necesario que anduviésemos 7 u 8 hombres abrazados unos con otros para podernos amparar, que el viento no nos llevase. Qué interesante. Aquí no necesariamente me está dando el dato de qué mes, pero sabemos que partieron de junio. Vamos a pensar qué sé yo, Colón se tardó como 30 y pico de días. O sea que esto debe haber sido junio, julio. Pasó un tiempito por allí, eh, por la República Dominicana, que para aquel tiempo era la española. Allí pasó 40 y pico de días, o sea que ya estamos en agosto. ¿Cuándo es la temporada de huracanes? Temporada de huracanes en el Caribe. Ok, oficialmente el 1 de junio y finalizará el 30 de noviembre, pero dice que la temporada de huracanes del Atlántico del 2025. No, pero ok. Desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre y generalmente alcanza su punto máximo en agosto y septiembre. O sea que esta gente muy probablemente debió haber experimentado un huracán estando allí en Cuba, porque es la única forma en que tú puedes explicar porque estos hombres estaban caminando abrazados o aguantándose unos a los otros, y la ventolera y todo, y que destruyó iglesias y casas. O sea que definitivamente en esta tempestad y peligro anduvimos toda la noche sin hallar parte en el lugar donde media hora pudiésemos estar seguros. O sea que tiene todo el sentido que haya sido un huracán entonces. Ahí le acaba de decir tempestad, no se pudieron quedar los barcos y pues se cayeron casas, iglesias y todo lo demás. Ok, seguimos. Andando en esto, oímos toda la noche, especialmente desde el medio de ella, mucho estruendo y grande ruido de voces, y gran sonido de cascabeles y de flautas y tamborinos, y otros instrumentos que duraron hasta la mañana, que la tormenta cesó. En estas partes nunca otra cosa tan medrosa se vio. Yo hice una probanza de ello, cuyo testimonio envié a vuestra majestad. El lunes por la mañana bajamos al puerto y no hallamos los navíos. Vimos las boyas de ellos en el agua, donde conocimos ser perdidos, y anduvimos por la costa por ver si hallaríamos alguna cosa de ellos, y como ninguno hallásemos, metímonos por los montes, y andando por ellos 1/4 de lengua de agua hallamos la barquilla de un navío puesta sobre unos árboles, y 10 leguas de allí, por la costa, se hallaron 2 personas de mi navío y ciertas tapas de cajas, y las personas tan desfiguradas de los golpes de las peñas que no se podían conocer. Wow. Halláronse también una capa y una colcha hecha a pedazos y ninguna otra cosa pareció. Perdiéronse en los navíos 70 personas y 20 caballos. Los que habían salido a tierra el día que los navíos allí llegaron, que serían hasta 30, quedaron de los que en ambos navíos había. Así estuvimos algunos días con mucho trabajo y necesidad, porque la provisión y mantenimientos que el pueblo tenía se perdieron, y algunos ganados. La tierra quedó tal que era gran lástima verla, caídos los árboles, quemados los montes, todo sin hojas ni hierba. Así pasamos hasta 5 días del mes de noviembre. Wow, ya noviembre. Y habíamos dicho que la temporada de huracanes generalmente se acaba el 30 de ese mes, de noviembre. Ok, seguimos. Que llegó el gobernador con sus 4 navíos, que también habían pasado gran tormenta y también habían escapado por haberse metido con tiempo en parte segura. La gente que en ellos traía y la que allí halló estaban tan atemorizados de lo pasado que temían mucho tornarse a embarcar en invierno, y rogaron al gobernador que lo pasase allí, y él, vista su voluntad y la de los vecinos, invernó allí. O sea, aquí hay que hacer como que una pausa para entender si aún hoy en día estar bajo un huracán en el Caribe es una cosa peligrosa, con todo y casa de cemento, lo que tú quieras. Imagínate cuando tú eres un hombre europeo que te estás embarcando por primera vez a un llamado Nuevo Mundo, en donde no hay ciudades,
lo que hay son villas con 2 o 3 vecinos, en donde no hay refugio, porque a esas alturas no creo que hayan sido muchas las estructuras hechas en mampostería ni en piedra. O sea, estamos hablando quizás de cabañitas hechas de yagua, lo que tú quieras, pero algo bien, no diría primitivo, pero sí bien, rústico. O sea, que ellos sabían del peligro en el que estaban y dijeron: "Okey, no vamos a pasar el invierno en el mar, vamos a quedarnos aquí", porque ya habían visto lo que pasaba, ya ellos sabían que los navíos se perdían allí, porque ya en las páginas anteriores ya nos deja claro que ellos sabían que allí se perdían muchos navíos. Bueno, lógico, después de toda esta situación, estos hombres le dijeron al gobernador: "Vamos a quedarnos aquí por lo menos durante el invierno". Sagua. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. Me imagino que se lee Jagua, que es con X. Wow, Jagua, que es 12 leguas de allí, donde estuve hasta 20 días del mes de febrero. Dice febrero aquí con H, pero para esa época me imagino que a lo mejor la H sonaba como F o algo así, creo yo. Vamos a buscar esto, Puerto de Sagua, a ver si todavía existe. Bahía de Cienfuegos, ajá, anteriormente conocida como Bahía de Jagua o de Sagua. Ok, vamos a buscar Bahía de Cienfuegos. Bahía de Cienfuegos. Eso está cerca de Santiago. Santiago de Cuba. Ok. Sí, ellos estaban. Ah, no, mentira. Santiago no. Santiago está lejos de allí. Esto es por el centro de la isla de Cuba al sur, cerca de Playa Girón. Ok, seguimos. Capítulo 2. Cómo el gobernador vino al puerto de Jagua y trujo consigo a un piloto. En este tiempo llegó allí el gobernador con un bergantín que en la Trinidad compró. Y traía, ok, pausa, en Trinidad compró. Hmm, Yo dudo muchísimo de que ya para este tiempo se estuvieran haciendo barcos allí, so probablemente era un barco que se había hecho en España, pero solamente por curiosidad, es que no creo que lo pueda buscar tan rápido. Porque a mí me consta que en Cuba se empiezan hay un astillero, pero no creo que sea tan temprano, así que voy a seguir. Ajá. Ok, y traía consigo un piloto que se llamaba Miruelo. Habíalo tomado porque decía que sabía y había estado en el río de las Palmas. Y era muy buen piloto de toda la costa del norte, o sea, el norte de Cuba. Dejaba también comprado otro navío en la costa de La Habana. Ujú, ok. En el cual quedaba por capitán Álvaro de la Cerda, con 40 hombres y 12 de caballo. Y 2 días después que llegó el gobernador, se embarcó y la gente que llevaba eran 400 hombres y 80 caballos en 4 navíos y un bergantín. Me pregunto cuáles son las características exactas de un bergantín. Pero seguimos. El piloto que de nuevo habíamos tomado metió los navíos por los bajíos que dicen de Canarreo, de manera que otro día dimos en seco y así estuvimos 15 días, tocando muchas veces las quillas de los navíos en seco, al cabo de los cuales una tormenta del sur metió tanta agua en los bajíos que pudimos salir, aunque no sin mucho peligro. Partidos de aquí y llegados a Guaniguanicó, nos tomó otra tormenta que estuvimos a tiempo de perdernos. A cabo de Corrientes tuvimos otra, donde estuvimos 3 días. Pasados estos, doblamos el cabo de Sant Antón y anduvimos con tiempo contrario hasta llegar a 12 leguas de La Habana y estando otro día para entrar en ella. Recuerden, gente, que obviamente estos barcos no tenían equipo. Ahora es bien fácil uno meterse en una lancha y uno tiene las pantallitas que te enseñan los mapas y te dan un reporte del tiempo y todo lo demás. Y al ser de viento, meterse en un puerto
era una tarea que tomaba horas largas, probablemente hasta días en algunos casos. Recuerden el episodio que yo hice con Manuel Minero, donde él habla de la invasión de 1625, en donde los holandeses se metieron en la bahía de San Juan y para salir le tomó un par de horas, porque obviamente tenían que estar parando para medir, tenían que esperar a que el tiempo fuera ideal, porque si el viento no es ideal te puede llevar para el otro lado que tú no quieres ir y así sucesivamente. O sea que esta gente se la estaba viendo bien difícil. Ok, nos tomó un tiempo desde sur. Espérate. A Cabo de Corrientes tuvimos otra, donde estuvimos 3 días. Pasados estos, doblamos el Cabo de San Antonio, donde vivimos con tiempo contrario hasta llegar a 12 leguas de La Habana, y estando otro día para entrar en ella. Ajá. Nos tomó un tiempo de sur, que nos apartó de la tierra, y atravesamos por la costa de la Florida, y llegamos a la tierra martes. 12 días del mes de abril, y fuimos costeando la vía de la Florida, y jueves santo surgimos en la misma costa, en la boca y de una bahía, al cabo de la cual vimos ciertas casas y habitaciones de indios. Ok. A lo mejor eran los seminoles. Yo fui para el sur de la Florida hace un tiempo atrás, y yo recuerdo, había otra tribu que todavía están allí, Mikosuke, algo así se llaman. Y hoy en día viven en los Everglades. Ujú. Y Jueves Santo subimos en la misma costa, en la boca de una bahía, al cabo de la cual vimos ciertas casas y habitaciones de indios. Sí, sí, sí. Capítulo 3. ¿Cómo llegamos a la Florida? En este mismo día salió el contador Alonso Enríquez y se puso en una isla que está en la misma bahía y llamó a los indios, los cuales vinieron y estuvieron con él buen pedazo de tiempo y por vía de rescate le dieron pescado y algunos pedazos de carne de venado. Otro día siguiente, que era Viernes Santo, el gobernador se desembarcó con la más gente que los bateles que traían pudo sacar. Y como llegamos a los buhíos o casas que habíamos visto de los indios, hallámoslas desamparadas y solas porque la gente se había ido aquella noche en sus canoas. Ujú. El uno de aquellos buhíos era muy grande, que cabrían en él más de 300 personas. Los otros eran más pequeños y hallamos allí una sonaja de oro entre las redes. Ok, déjame ponerlo aquí. Me acuerdo de un episodio que yo hice con el arqueólogo e historiador Eduardo Frías Getayo, en donde él dice que la palabra bohío no necesariamente significa la estructura esta redonda que todos conocemos, sino que puede ser simplemente una estructura hecha por los indígenas. Él dice, ese episodio tienen que buscarlo para ese dato específico. Pero aquí me llama la atención eso que, volvemos, bohío no necesariamente la estructura individual pequeña para una familia o para un par de individuos. Aquí ya está diciendo bohío era muy grande que cabrían en él más de 300 personas. O sea que probablemente estamos hablando de unas estructuras como las que se pueden aún ver hoy en día en el Amazonas, que tú tienes tribus indígenas que tienen unas estructuras bien grandes y ahí se meten un montón de gente. Ok. Otro día el gobernador levantó pendones por vuestra majestad y tomó la posesión de la tierra en su real nombre. Presentó sus provisiones y fue obedecido por gobernador como vuestra majestad lo mandaba. Asimismo, presentamos nosotros las muestras ante él y él las obedeció como en ellas se contenía. Luego mandó que toda la otra gente desembarcase y los caballos que habían quedado, que no eran más de 42, porque los demás, con las grandes tormentas y mucho tiempo que habían andado por la mar, eran muertos. Y estos pocos que quedaron estaban tan flacos y fatigados que por el presente poco provecho pudimos tener de ellos. Otro día los indios de aquel pueblo vinieron a nosotros y aunque nos hablaron, como nosotros no teníamos lengua, no los entendíamos, mas hacíamos muchas señas y amenazas. Y nos pareció que nos decían que nos fuésemos de la tierra y con esto nos dejaron, sin que nos hiciesen ningún impedimento
y ellos se fueron. Esto es bien importante porque esto fue lo que pasó en más de una ocasión en estos primeros siglos. Un montón de gente que no se entendían entre ellos mismos. Lo mismo pasó en Puerto Rico, lo mismo pasó en todas partes. Y volvemos, ese episodio junto al arqueólogo Eduardo Frías de Tallo es bien importante. Así que vayan y escúchenlo. Debe buscar otra vez en archipiélagohistórico.com. Entro Eduardo Frías Tallo en el buscador y es el número 62. Taíno, una etnia inexistente y el desafío a la narrativa histórica tradicional. Ese episodio es sumamente importante. Ok, capítulo 4. ¿Cómo entramos por la tierra? O sea, ya están en Florida. Otro día adelante el gobernador acordó de entrar por la tierra, por descubrirla y ver lo que en ella había. O sea que ahí se iban a encontrar con las Everglades y todo eso. Aquí tengo mi vaso, merch de Archipiélago Histórico, mi tacita. Busquen en la tienda archipiélagohistórico.com. Ok, fuímonos con él, el comisario y el veedor y yo, con 40 hombres, y entre ellos 6 de caballo, de los cuales poco nos podíamos aprovechar. Llevamos la vía del norte hasta que a hora de víspera llegamos a una bahía muy grande, que nos pareció que entraba mucho por la tierra. Quedamos allí aquella noche y otro día nos volvimos donde los navíos y gente estaban. El gobernador mandó que el bergantín fuese costeando la vía de la Florida y buscase el puerto que Miruelo, el piloto, había dicho que sabía. Mas ya él lo había errado y no sabía en qué parte estábamos, ni a dónde era el puerto. Y fuele mandado al bergantín que si no lo hallase, travesase a La Habana y buscase el navío que Álvaro de la Cerda tenía y tomados algunos bastimentos, nos viniesen a buscar. Partido el bergantín, tornamos a entrar en la tierra los mismos que primero, con alguna gente más, y costeamos la bahía que habíamos hallado. Y andadas 4 leguas, tomamos 4 indios y mostrámosles maíz para ver si le conocían, porque hasta entonces no habíamos visto señal de él. Ellos nos dijeron que nos llevarían donde lo había, y así nos llevaron a su pueblo, que es al cabo de la bahía, cerca de allí. Y en él nos mostraron un poco de maíz que aún no estaba para cogerse. Allí hallamos muchas cajas de mercaderes de Castilla, y en cada una de ellas estaba un cuerpo de hombre muerto, y los cuerpos cubiertos con unos cueros de venados pintados. O sea, ya había habido un contacto previo, quizás hasta comercio. No sabemos si estos hombres se murieron porque los mataron o se murieron por alguna otra razón, pero los tenían allí todavía. Y me llama la atención eso, cuerpos cubiertos con unos cueros de venados pintados. O sea que por lo menos algún tipo de funeral o práctica funeraria le aplicaron. Al comisario le pareció que esto era especie de idolatría y quemó las cajas con los cuerpos. Hallamos también pedazos de lienzo y de paño y penachos que parecían de la Nueva España. Nueva España, entiéndase México, creo que ya a esta altura ya había europeos allí. Ok, hallamos también muestras de oro. Por señas preguntamos a los indios de a dónde habían habido aquellas cosas. Señaláronnos que muy lejos de allí había una provincia que se decía Palachi. Ok, en la cual había mucho oro, y hacían seña de haber muy gran cantidad de todo lo que nosotros estimamos en algo. Es interesante porque esos Apalaches, hay hoy día una cadena montañosa que es Appalachian Mountains, y vamos a ver el mapa un momento porque quiero saber, vamos a poner Appalachian Mountain Range para ver de dónde eso corre. Sí, sí. Empieza más o menos por Alabama, son unas montañas, y llegan hasta Canadá, de hecho, cruzando por Nueva Inglaterra y un montón de estados en el este de los Estados Unidos, pero es consistente. Apalache, que queda muy lejos, y creo, vamos a ver, Appalachian Mountains, Gold mining in the Appalachian Mountains primarily involved small historical operations, with the region being the site of America's first major gold rush in North Georgia in the 1820s. Los que saben un poquito de geografía saben que Georgia está encima de Florida.
Okey. Okey, estamos hablando, está bien, ya sabemos que estamos hablando de esa área y que ya, por lo menos los nativos sabían que allí se podía sacar un poquito de oro. Desde esta época, siglo XVI, y acabamos de ver que esos primeros, las operaciones propiamente de extracción de oro, 1820, o sea, siglo XIX, bastante tiempo después. Okey. Okey. Decían que en Apalache había mucho, y tomando aquellos indios por guía, partimos de allí, y andadas 10 o 12 leguas, hallamos otro pueblo de 15 casas, donde había buen pedazo de maíz sembrado, que ya estaba para cogerse, y también hallamos alguno que estaba ya seco. Y después de 2 días que allí estuvimos, nos volvimos donde el contador y la gente y navíos estaban, y contamos al contador y pilotos lo que habíamos visto y las nuevas que los indios nos habían dado. Ok, las nuevas que los indios nos habían dado, pues, está bastante difícil ahí. Me imagino que algún poco se entendían, pero no creo que esta gente estuviera hablando, eh, no creo que se estuvieran comunicando efectivamente. Ok. Y otro día que fue 1 de mayo, el gobernador llamó aparte al comisario y al contador y al veedor y a mí y a un marinero que se llamaba Bartolomé Fernández y a un escribano que se decía Jerónimo de Alanís. Y así juntos nos dijo que tenía en voluntad de entrar por la tierra adentro, y los navíos que se fuesen costeando hasta que llegasen al puerto, y que los pilotos decían y creían que yendo la vía de Las Palmas estaban muy cerca de allí. Y sobre esto nos rogó le diésemos nuestro parecer. O sea, le está pidiendo opinión. Yo respondía que me parecía que por ninguna manera debía dejar los navíos sin que primero quedasen en puerto seguro y poblado, y que mirase que los pilotos no andaban ciertos, ni se afirmaban en una misma cosa, ni sabían a qué parte estaban, y que allende de esto los caballos no estaban para que en ninguna necesidad que se ofreciese nos pudiésemos aprovechar de ello. Pero en otras palabras, está siendo prudente. Aquí no hay por qué estar arriesgando nada. Vamos a guardar los navíos, vamos a tenerlo todo seguro. Los pilotos no saben ni en dónde diablos están. Los caballos están terribles. O sea que si le pasa algo a los navíos, estamos tierra adentro, los caballos no nos van a poder ayudar. Así que vamos a hacer las cosas bien. Eso es lo que está diciendo este hombre. Ok, seguimos. Y que sobre todo esto íbamos mudos y sin lengua, claro. O sea, que si te encontrabas a alguien también, no, tampoco le ibas a poder pedir direcciones, no sabías para dónde ibas porque no entendía lo que esta gente estaba hablando. Seguimos. Por donde mal nos podíamos entender con los indios, ni saber lo que de la tierra queríamos, y que entrábamos por tierra de que ninguna relación teníamos, ni sabíamos de qué suerte era, ni lo que en ella había, ni de qué gente estaba poblada, ni a qué parte de ella estábamos, y que sobre todo esto no teníamos bastimentos para entrar a donde no sabíamos, porque, visto lo que en los navíos había, no se podía dar a cada hombre de ración para entrar por la tierra más de una libra de bizcocho y otra de tocino, y que mi parecer era que se debía embarcar y ir a buscar puerto y tierra que fuese mejor para poblar, pues la que habíamos visto en sí era tan despoblada y tan pobre cuanto nunca en aquellas partes se había hallado. Imagínate. Estos indígenas también tenían maíz, pero ya dijeron no se podía, el maíz no estaba en su punto. O sea que no, aquí la cosa está bien complicado. Ok, vamos a seguir. Al comisario le pareció todo lo contrario, diciendo que no se había de embarcar, sino que yendo siempre hacia la costa, fuese en busca del puerto, pues los pilotos decían que no estaría sino 10 o 15 leguas de allí la vía de Pánuco. Y ahí tiene una nota al calce. Pánuco, en México, próximo a la desembocadura del río San Juan, entre los estados de Veracruz y Tamaulipas, o sea, en el norte. Estaban pues mucho más distantes de lo que imaginaban. Sacho, estaban a las leguas esto que todos decían, estaban lejísimos. Bueno, el libro se llama Naufragio, así que esto no pinta nada bien para esta gente. Ok. Y que no era posible, yendo siempre a la costa, que no topásemos con él, porque decían que entraba 12 leguas adentro por la tierra, y que los primeros que lo hallasen esperasen allá a los otros, y que embarcarse era tentar a Dios,
pues desde que partimos de Castilla, tantos trabajos habíamos pasado, tantas tormentas, tantas pérdidas de navíos y de gente habíamos tenido hasta llegar allí, y que por estas razones él se debía de ir por luengo de costa hasta llegar al puerto, y que los otros navíos con la otra gente se irían a la misma vía hasta llegar al mismo puerto. A todos los que allí estaban pareció bien que esto se hiciese así, salvo al escribano, que dijo que primero que desampararse los navíos, los debía de dejar en puerto conocido y seguro, y en parte que fuese poblada, que esto hecho podría entrar por la tierra adentro y hacer lo que le pareciese. El gobernador siguió su parecer y lo que los otros le aconsejaban. Yo, vista su determinación, requeríle de parte de vuestra majestad que no dejase los navíos sin que quedasen en puerto y seguros, y así lo pedí por testimonio al escribano que allí teníamos. Él respondió que, pues él se conformaba con el parecer de los otros oficiales y comisarios, que yo no era parte para hacerle estos requerimientos, y pidió al escribano le diese por testimonio como por no haber en aquella tierra mantenimientos para poder poblar, ni puerto para los navíos, levantaba el pueblo que allí había sentado y iba con él en busca del puerto y de tierra que fuese mejor. Y luego mandó a percibir la gente que había de ir con él, que se proveyesen de lo que era menester para la jornada, y después de esto proveído, en presencia de los que allí estaban, me dijo que, pues yo tanto estorbaba y temía la entrada por la tierra, que me quedase y tomase cargo de los navíos y la gente que en ellos quedaba, y poblase si yo llegase primero que él. Yo me excusé de esto y después de salido de allí aquella misma tarde, diciendo que no le parecía que de nadie se podía fiar aquello, me envió a decir que me rogaba que tomase cargo de ello, y viendo que importunándome tanto, yo todavía me excusaba, me preguntó que qué era la causa por que huía de aceptar yo. Lo dice así, pero porque es español viejo. Ajá. A lo cual respondí que yo huía de encargarme de aquello porque tenía por cierto y sabía que él no había de ver más los navíos ni los navíos a él, y que esto entendía viendo que tan sin aparejo se entraban por la tierra adentro, y que yo quería más aventurarme al peligro que él y los otros se aventuraban, y pasar por lo que él y ellos pasasen, que no encargarme de los navíos y dar ocasión a que se dijese que, como había contradicho la entrada, me quedaba por temor y mi honra anduviese en disputa, y que yo quería más aventurar la vida que poner mi honra en esta condición. Mm. Él, viendo que conmigo no aprovechaba, rogó a otros muchos que me hablasen en ello y me lo rogasen, a las cuales respondí lo mismo que a él, y así proveyó por su teniente para que quedasen los navíos a un alcalde que traía, que se llamaba Caraballo. Ok, capítulo 5. ¿Cómo dejó los navíos el gobernador? Sábado 1 de mayo, el mismo día que esto, y tengan consideración, 1 de mayo, y esta gente salieron en junio de allá de España. O sea, un par de meses aquí pasando a las malas. Huracanes, caballos muertos, naufragios, navíos encallando, gente muriendo. Encontraron a unos españoles allí en el sur de la Florida, muertos. Los quemaron, no había comida, no sabían para dónde iban, estaban lejos del puerto ese de México que mencionamos anteriormente. A ver qué va a pasar ahora. Sábado 1 de mayo, el mismo día que esto había pasado, mandó dar a cada uno de los que habían de ir con él 2 libras de bizcocho y media libra de tocino, y ansí nos partimos para entrar en la tierra. La suma de toda la gente que llevábamos era 300 hombres. En ellos iba el comisario Fray Juan Suárez y otro fraile que se decía Fray Juan de Palos, y 3 clérigos y los oficiales. La gente de caballo que con estos íbamos, éramos 40 de caballo, y ansí anduvimos con aquel bastimento que llevábamos 15 días, sin hallar otra cosa que comer, salvo palmito de la manera de los de Andalucía. Palmito a la manera. Vayas a saber qué es eso.
En todo este tiempo no hallamos indio ninguno, ni vimos casa ni poblado, y al cabo llegamos a un río que lo pasamos con muy gran trabajo a nado y en balsas. Detuvímonos un día en pasarlo, que traía muy gran corriente. Dados a la otra parte, salieron a nosotros hasta 200 indios, pocos más o menos. El gobernador salió a ellos y después de haberlos hablado por señas, ellos nos señalaron de suerte que nos oímos de revolver con ellos y prendimos 5 o 6. Y estos nos llevaron a sus casas, que estaban hasta media legua de allí, en las cuales hallaron gran cantidad de maíz que estaba ya para recogerse, y dimos infinita gracia a nuestro Señor por habernos socorrido en tan gran necesidad, porque ciertamente, como éramos nuevos en los trabajos, allende del cansancio que traíamos, veníamos muy fatigados de hambre, y a tercero día que allí llegamos, nos juntamos el contador y veedor y comisario y yo, y rogamos al gobernador que enviase a buscar la mar por ver si hallaríamos puerto, porque los indios decían que la mar no estaba muy lejos de allí. Él nos respondió que no curásemos de hablar en aquello, porque estaba muy lejos de allí, y como yo era el que más le importunaba, díjome que me fuese yo a descubrirla y que buscase puerto, y que había de ir a pie con 40 hombres, y así otro día yo me partí con el capitán Alonso del Castillo y con 40 hombres de su compañía, y así anduvimos hasta ahora de mediodía, que llegamos a unos placeles de la mar que parecía que entraban mucho por la tierra. Anduvimos por ellos hasta legua y media con el mar hasta la mitad de la pierna, pisando por encima de ostiones de los cuales recibimos muchas cuchilladas en los pies, y no fueron caso de mucho trabajo hasta que llegamos en el río que primero habíamos atravesado, que entraba por aquel mismo ancón, y como no lo pudimos pasar por el mal aparejo que para ello teníamos, volvimos al real y contamos al gobernador lo que habíamos hallado y cómo era menester otra vez pasar por el río por el mismo lugar que primero lo habíamos pasado, para que aquel ancón se descubriese bien y viésemos si por allí había puerto. Y otro día mandó a un capitán que se llamaba Valenzuela, que con 60 hombres y 6 de caballo pasase el río y fuese por él abajo hasta llegar a la mar y buscar si había puerto, el cual, después de 2 días que allá estuvo, volvió y dijo que él había descubierto el ancón y que todo era bahía baja hasta la rodilla. Ujú. O sea, Everglades, todo eso me imagino. Y que no se hallaba puerto, y que había visto 5 o 6 canoas de indios que pasaban de una parte a otra y que llevaban puestos muchos penachos. Ok, probablemente seminoles. Sabido esto, otro día partimos de allí yendo siempre en demanda de aquella provincia que los indios nos habían dicho, Apalache, llevando por guía los que de ellos habíamos tomado, y así anduvimos hasta 17 de junio. Oh, un año ya, un año ya. 17 de junio, que no hallamos indios que nos osasen esperar, y allí salió a nosotros un señor que le traía un indio a cuestas, cubierto de un cuero de venado pintado. Traía consigo mucha gente y delante de él venían tañendo unas flautas de caña, y así llegó donde estaba el gobernador, así mismo dice. Llegó donde estaba el gobernador y estuvo 1 hora con él, y por señas le dimos a entender que íbamos a Apalache, sí, pues estaban buscando el oro, o sea que obviamente empezaron a subir, ¿ok? Y por las que él hizo, nos pareció que era enemigo de los de Apalache y que nos iría a ayudar contra él. Nosotros le dimos cuentas y cascabeles y otros rescates, y él dio al gobernador el cuero que traía cubierto, y así se volvió, y nosotros le fuimos siguiendo por la vía que él iba. Aquella noche llegamos a un río. Aquí hay otra nota. ¿Acaso es este río el Suwannee, que vierte en la costa occidental de la Florida, junto a Cedar Keys, okay, el cual era muy hondo y muy ancho, y la corriente muy recia? Y por no atrevernos a pasar con balsas, hicimos una canoa para ello, y estuvimos en pasarlo un día, y si los indios nos quisieran ofender, bien nos pudieran estorbar el paso, y aun con
ayudarnos, ellos tuvimos mucho trabajo. Uno de caballo, que se decía Juan Velázquez, natural de Cuellar, por no esperar entró en el río y la corriente, como era recia, lo derribó del caballo y se asió a las riendas y ahogó así y el caballo. Y aquellos indios de aquel señor que se llamaban Dulchanchellín hallaron el caballo y nos dijeron dónde hallaríamos a él por el río abajo, y así fueron por él y su muerte nos dio mucha pena porque hasta entonces ninguno nos había faltado. O sea, ese fue el primero, se murió. El caballo dio de cenar a muchos aquella noche, claro. Pasados de allí, otro día llegamos al pueblo, o sea, por eso pues, los indígenas estaban preguntando por el caballo, por eso que lo fueron a buscar, porque entonces lo cocinaron y con eso pudieron comer. Pasados de allí, otro día llegamos al pueblo de aquel señor y allí nos envió maíz. Aquella noche, donde iban a tomar agua, nos flecharon un cristiano y quiso Dios que no lo hirieron. Ok. Otro día nos partimos de allí sin que indio ninguno de los naturales pareciese, porque todos habían huido. Yendo nuestro camino, parecieron indios, los cuales venían de guerra. Y aunque nosotros los llamamos, no quisieron volver ni esperar. Mas antes se retiraron, siguiéndonos por el mismo camino que llevábamos. El gobernador dejó una celada de algunos de caballo en el camino, que como pasaron, salieron a ellos y tomaron 3 o 4 indios. Y estos llevamos por guías de allí adelante, los cuales nos llevaron por tierra muy trabajosa de andar y maravillosa de ver, porque en ella hay muy grandes montes y los árboles a maravilla altos, y son tantos los que están caídos en el suelo que nos embarazaban el camino, de suerte que no podíamos pasar sin rodear mucho y con muy gran trabajo. De los que no estaban caídos, muchos estaban hendidos desde arriba hasta abajo, de rayos que en aquella tierra caen, donde siempre hay muy grandes tormentas y tempestades. Hasta el día de hoy, esa parte de la Florida, yo creo que Fort Myers es la ciudad en donde más rayos caen en los Estados Unidos. O sea que ya desde esta época esta gente se está dando cuenta de todo eso, los rayos y todas las tempestades, grandes tormentas y tempestades. Con este trabajo caminamos hasta un día después de San Juan, que llegamos a vista de Apalache sin que los indios de la tierra nos sintiesen. Dimos muchas gracias a Dios por vernos tan cerca de Él, creyendo que era verdad lo que de aquella tierra nos habían dicho, que allí se acabarían los grandes trabajos que habíamos pasado, así por el malo y largo camino para andar, como por la mucha hambre que habíamos padecido, porque aunque algunas veces hallábamos maíz, las más andábamos 7 y 8 leguas sin toparlo. Y muchos había entre nosotros que, allende del mucho cansancio y hambre, llevaban hechas llagas en las espaldas, de llevar las almas a cuestas, sin otras cosas que se ofrecían. Mas con vernos llegados donde deseábamos, y donde tanto mantenimiento y oro nos habían dicho que había, pareciónos que se nos había quitado gran parte del trabajo y cansancio. Entonces lo vamos a dejar en el capítulo 4, que dice cómo llegamos a Apalache. Capítulo 4. Ok, o sea que leímos los primeros 3 capítulos. Mentira. Ave María, no es 4, es 6. Leímos los primeros 5 capítulos. Bueno, bien interesante. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo seguiré leyendo esto poquito a poco. Muy interesante porque nos da la perspectiva de cómo fueron las primeras expediciones a Norteamérica, en este caso, de los europeos, de cómo fueron esas interacciones con los indígenas que se encontraron, de cómo ellos se dieron cuenta de lo difícil que era navegar el Caribe, de los huracanes, los rayos, las tempestades. O sea, que nos pone en perspectiva lo difícil que fue para esta gente también, ¿no? Y es bien interesante ver que no necesariamente hasta ahora hemos visto esta cuestión de grandes batallas por el estilo. Simplemente estamos viendo gente que está buscando recursos y que está explorando. Así que nada, lo dejamos aquí, el capítulo 6. Y esto ha sido una nueva edición del Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.